Bueno, repito la entradilla porque si no la gente que estaba conectada no me estarían oyendo. Pero soy José María Tormos, soy el director de investigación del Instituto Guttmann y junto con Álvaro Pascual Leone, que es el director científico de la iniciativa de salud cerebral del Instituto Guttmann, y David Bartrés, que es el investigador principal local, pues yo también me encargo un poco de la coordinación operativa del proyecto y realmente queremos agradecerles muchísimo la oportunidad que nos dan de hacer esto. Por varios motivos. En primer lugar, por su interés, y si no hubieran tenido interés en hacerlo, no lo estaríamos haciendo. Y si no nos hubieran ayudado a hacer lo posible, pues tampoco lo hubiéramos podido hacer. Y entonces esta iniciativa que promovimos desde el Instituto Guttmann para entender los mecanismos de salud del cerebro, de la salud cerebral, es algo que ahora es de todos, porque la hemos hecho entre todos. Y tiene vida y tiene recorrido porque continúa interesándonos, ¿no? Y entonces, pensando un poquito cómo agradecerles, cómo compartir y cómo en la medida de lo que seamos capaces de devolverles el esfuerzo, el entusiasmo, la dedicación que ponen, pues entonces pensamos en organizar un poco estas charlas de café sobre el cerebro, ¿no? Estos coffee brains. Primero lo hemos organizado, ahora estamos mirando a ver que sean coffee brains de verdad y poder hacer un café o algo en las próximas ediciones, ¿vale? Y entonces, básicamente, a mí me gustaría agradecerles el venir, explicarles un poquito por qué lo hacemos. Y yo no les voy a contar nada del tema, porque ustedes ya lo conocen y no quiero pisar ninguna de las ideas que va a explicar Goretti, pero sí que me gustaría un poquito explicar quién y presentar a quién les va a hablar. Y Goretti forma parte del equipo de investigadores del proyecto que desarrollan todos los experimentos del estudio y es una de las personas de un grupo de excelencia en rigurosidad, en meticulosidad, en dedicación, en entusiasmo. Para mí es muy entrañable presentarles porque es un grupo de personas y ella en particular, ¿no? que empezaron, a quienes intentábamos ayudarles a aprender a hacer investigación y hemos acabado aprendiendo mucho de ellas y estamos aprendiendo mucho de todo el trabajo que están haciendo. Goretti es una de las personas que más ha estudiado en los últimos años la relación entre la actividad física y la salud cerebral. Y le dedica mucho tiempo, le dedica mucho entusiasmo y sobre todo creo que tiene una visión y una motivación del tema interna, ¿no? Con lo cual el objetivo de la charla sería decir, bueno, pues vamos a salirnos de aquí convencidos de por qué tenemos que hacer ejercicio físico. Es decir, que tenemos que hacer ejercicio físico para mejorar la salud de nuestro cerebro, esto lo sabemos todos, es casi intuitivo. El problema es que cuesta mucho hacer ese ejercicio físico. A lo mejor no está dentro de nuestras prioridades a la hora de tomar la decisión de a qué dedicamos el tiempo. Y el objetivo también de estudiar los mecanismos es porque cuando entiendes el porqué y sabes qué es lo que está pasando y sabes cuál es el mecanismo de conseguir un beneficio, piensas que la cosa es más factible, es algo que te ayuda a implicarte. Y esto es una de las razones por las cuales queríamos explicarle todo esto. Entonces, 5 minutos, clavado. ¿Vale? Goretti. Vale, bueno, como ha dicho doctor Tormos, mi nombre es Goretti y seguramente muchas de las personas que estáis aquí o las que nos ven desde casa pues me conocéis porque llevo mucho tiempo colaborando con el BBHI y personalmente recibiéndoos aquí en Institut Guttmann y realizando con vosotros las pruebas. Aparte de esto, estoy haciendo mi tesis doctoral y también, como decía el doctor Tormos,
me especializo concretamente en la actividad física y en cómo ésta afecta al cerebro. Antes de proseguir también pues quería agradecerles a todos y a todas que gracias a gente que quiere colaborar de manera voluntaria, de manera altruista, grupos como el nuestro o gente como yo, pues conseguimos llegar a conocer, si es posible, un poquito más cómo este cerebro funciona y cómo evoluciona a lo largo de la vida. Así que, bueno, sin más preámbulo, la idea es contaros pues que en 2021, a finales de 2021, conseguimos publicar este artículo en una revista americana que llevaba por título La asociación entre capacidad cardiorrespiratoria, riesgo cardiovascular y capacidad cognitiva están mediadas por estructuras relacionadas con la salud cerebral en la vida adulta. ¿Vale? Esto es un título gigante, muy largo. Tranquilos y tranquilas porque iremos desgranando poco a poco qué significan todas estas cosas. En el estudio nos centramos en tres grandes hipótesis, tres grandes bloques que iré también explicando. La primera hipótesis era que probablemente en personas entre 40 y 65 años íbamos a encontrar una relación entre hacer actividad física y tener una mejor salud cerebral. Ahora bien, ¿qué pasa? Que hacer actividad física es un concepto subjetivo. ¿Cómo sabíamos nosotros cuánta actividad hacíais? Pues a través de los cuestionarios anuales que vais haciendo, nos ibais reportando pues cuántas horas y qué tipo de deporte. ¿Qué pasa? Que sabemos que no es suficiente, porque tú puedes decir que vas 3 horas a la semana a hacer ejercicio, vas al gimnasio, pero no haces nada. Por lo tanto, necesitábamos un valor que fuera objetivo, que de verdad nos dijera si las personas como vosotros y vosotras teníais un buen rendimiento físico. Y para ello usamos la prueba de esfuerzo. Entonces, durante la fase 2 han venido parte de la muestra del BBHI aquí al Institut Guttmann y se han realizado pruebas de esfuerzo. ¿Por qué realizamos estas pruebas y sobre todo por qué registramos los gases? Pues porque así una pincelada muy pequeña, no sé si sabéis que cuando hacemos ejercicio lo que hacemos es consumir oxígeno y también reproducir CO2. Como más oxígeno consumes, eso es sinónimo que te estás esforzando más. Si podemos consumir más oxígeno, eso significa que tenemos un mayor rendimiento, somos más eficientes. Por lo tanto, en ciencias del deporte o en las neurociencias usamos el concepto del VO2 max, que es el volumen de oxígeno máximo que una persona puede usar, es decir, circula por su cuerpo y usa de manera eficiente en un esfuerzo máximo. Por lo tanto, hipótesis 1, las personas que van a tener un rendimiento físico mayor, esperamos que también su rendimiento cognitivo sea mayor, su salud cerebral sea mejor. La hipótesis número 2, el segundo bloque, era que también era muy importante dentro de estos conceptos conocer la salud cardiovascular de todos vosotros y vosotras. Como sabéis, la salud cardiovascular se puede dividir en dos grandes franjas. Por una parte tenemos los aspectos no modificables, como son la edad y el sexo. Pero hay 4 aspectos que sí que son modificables, como es el riesgo a padecer diabetes, el colesterol, la presión arterial y el consumo de tabaco. Nuestra hipótesis entonces era que tener mejor o peor riesgo cardiovascular o mejor o peor salud cardiovascular también probablemente iba a tener un impacto en cómo funciona el cerebro, en cómo es este rendimiento cerebral. Y si para el rendimiento físico no teníamos la prueba de esfuerzo, necesitábamos algo para medir, para calcular, para cuantificar quién tiene mejor o peor salud cardiovascular. Para ello se utiliza una fórmula matemática. ¿Vale? Esta fórmula se llama fórmula de Framingham. Es una fórmula mundial, pero concretamente para nosotros, porque somos una población con unas características concretas, hemos usado el Regicor.
¿De acuerdo? El Regicore se puede usar, ustedes mismos pueden buscarlo en internet y lo pueden probar. Lo que tienen que hacer pues es poner la edad que tienen, el sexo y luego si fuman o no fuman, si son o no diabéticos y luego estos valores más de aquí que son más precisos pero son muy fáciles de encontrar, como por ejemplo el colesterol total o el colesterol bueno, que esto lo podéis sacar de vuestra última analítica, y la tensión arterial, la sistólica y la diastólica, lo que comúnmente llamamos la alta y la baja. Entonces, ¿cómo funciona esta fórmula? Pues nos expresa en un porcentaje el riesgo que tenemos de padecer una enfermedad coronaria en los próximos 10 años. Es decir, por ejemplo, no sé si lo veis bien, pero esta persona tenía un 3%. ¿Eso qué significa? Que solo tiene un 3% de probabilidad de enfermar en cuanto a contexto salud cardiovascular. Mientras que si alguien de vosotros calcula y le sale un 40%, significa que tiene más riesgo de tener una patología. Por lo tanto, ¿cuál era la hipótesis? Pues que la gente con valores más bajos, la gente con mejor salud cardiovascular, probablemente también iba a tener una mejor salud cerebral. Por último, la tercera hipótesis se basaba en una idea que hemos intentado explicar, ¿no? y llevar a cabo durante el estudio del VBHI, que es el hecho de que cuando una persona enferma porque tiene una patología neurodegenerativa o, por ejemplo, el proceso natural de envejecimiento, lo que sabemos ahora es que va a aparecer un problema, un síntoma, por ejemplo, una pérdida de memoria, pero lo que sabemos es que entre 10 y 20 años antes de que aparezca ese signo ya están pasando cosas, pero estas cosas no las vemos porque están más a nivel estructural, por ejemplo. Entonces, una idea o la hipótesis que nos planteamos es, como la muestra de VBHI es gente joven, porque es entre 40 y 65 años, que normalmente no tenéis quejas aún cognitivas, no tenéis problemas de memoria o de atención, por lo general, podíamos hipotetizar que quizá la estructura sí que empezaba a tener algún cambio y se veía afectada o no por tener un mejor VO2 max o una mejor puntuación en Regicore. ¿Qué metodología usamos para descubrir o responder a estas preguntas? Sobre todo esto para las personas que quizá no habéis estado en la fase 2, pero sí que colaboráis en el estudio. Hemos hecho evaluaciones físicas, que consiste en la prueba de esfuerzo. Por otro lado, se ha hecho una visita médica, donde lo que hacemos habitualmente pues es un repaso por el historial médico personal de la persona y también un repaso por el historial familiar. Y en este punto también es donde se ve a fondo los resultados de las analíticas. Por otro lado, se han hecho valoraciones neuropsicológicas porque teníamos que medir también el rendimiento de estas personas, es decir, pues qué puntuaciones obtenían en cuanto a memoria, qué puntuaciones obtenían en cuanto a atención, etcétera. Entonces, ya por último, lo que teníamos o lo que hemos hecho con los voluntarios de la fase 2 es llevarles o invitarles a hacer una resonancia magnética transcraneal. Para la gente que no lo conozca, esta prueba es una herramienta muy útil para estudiar sobre todo la estructura del cerebro. ¿Por qué nos interesaba conocer la estructura? Pues porque, como os decía antes, lo que queríamos saber es si la integridad de este cerebro se mantenía o no. Entonces, ¿cómo medimos esta integridad? A través del grueso cortical. Nosotros, si imaginamos el cerebro, por ejemplo, como una sandía, el grueso cortical es el grueso que hay en el córtex. El córtex sería la corteza de la sandía. Y en este córtex, ¿por qué es importante? ¿Por qué ponemos especial énfasis en él? Pues porque este grosor, este córtex, nos dice si este cerebro está bien preservado o no. A medida que avanza la edad, el córtex cada vez se adelgaza, se hace más fino. Si una persona tiene un cerebro sano, este córtex estará más preservado.
Y el córtex, aparte de darnos esta información, es súper importante porque en él se encuentran todas las funciones superiores, como por ejemplo la memoria, la atención, la inteligencia e incluso otras funciones también básicas, como sería la producción de movimiento o las sensaciones. ¿Qué resultados hemos obtenido de todo esto? La hipótesis número 1, para refrescaros un poco, era que habría relación entre el rendimiento físico, entre el VO2 max y entre el rendimiento cognitivo. ¿Y qué encontramos? Pues que efectivamente valores más altos de rendimiento físico, de VO2 max, estaban relacionados con valores también más altos y más precisamente en todas las pruebas de la batería cognitiva que evaluaban el razonamiento o la resolución de problemas. En la hipótesis 2 nos preguntábamos, ¿no?, si también habría relación entre la salud cardiovascular, es decir, entre el REGI-COR, entre este riesgo, y el rendimiento cognitivo. ¿Y qué encontramos? Pues que también efectivamente habían relaciones, y ahora no solo con el razonamiento y la resolución de problemas, que es este de aquí, sino que ahora también aparecían correlaciones con la velocidad de procesamiento, con la memoria y con la flexibilidad. Por lo tanto, ya tenemos dos grandes incógnitas resueltas. Hacer ejercicio tiene un impacto en el rendimiento, en un dominio, y mantener una buena salud cardiovascular tiene impacto en ese mismo dominio, por lo tanto lo refuerza y además le añade 3 más. Última hipótesis, hipótesis número 3. ¿Existe algún mecanismo estructural? Es decir, ¿está pasando algo en la estructura del cerebro cuando tenemos entre 40 y 65 años si hacemos más o menos deporte y si nos cuidamos más o menos? Y aquí lo que encontramos es que, como os he dicho, personas con una capacidad cardiorrespiratoria, con un VO2 max más elevado y más sanas cardiovascularmente, como os he dicho, su capacidad, su rendimiento cognitivo era más bueno, pero es que además encontrábamos que el grosor cortical, esta corteza de la sandía que os decía, también estaba más preservado. Es decir, habían más conexiones, las conexiones se mantenían mejor. Y no solo eso, sino que lo mejor de todo es que estas conexiones, este grosor cortical justamente se encontraba en las áreas donde habitualmente en un proceso de envejecimiento o delante de una patología neurodegenerativa tiende a caer antes, tiende a disminuir primero. ¿Por qué no? Esto es importante. ¿Qué mensaje práctico nos está dando todo este estudio? El primer mensaje es: hacer actividad física es muy bueno. ¿Por qué? Porque contribuye a que la función del cerebro mejore, pero su anatomía, su estructura también. ¿Qué sabemos también? Que no solo se trata de hacer actividad física, también está la salud cardiovascular, el tener cuidado, si fumamos o no, el cuidar de nuestra presión arterial, etcétera. Y por lo tanto sabemos que eso también tiene un impacto en la salud cerebral. Lo que no os había dicho hasta ahora, que es lo más interesante, es que justamente, aunque os he hablado de actividad física y de salud cardiovascular como dos constructos totalmente independientes, en realidad son dos cosas que van muy ligadas, porque sabemos que hacer actividad física nos protege, por ejemplo, o nos ayuda a regular la presión arterial, o también lo que hace es disminuir la probabilidad de padecer diabetes. Por lo tanto, lo que estamos viendo es que simplemente con el hecho de hacer actividad física promovemos esta salud cardiovascular y lo que hacemos es al final generar un beneficio directo en el cerebro. Otro gran punto importante y que me gusta mucho recalcar es que también, como os he ido ya adelantando, tanto hacer actividad física como cuidar de la salud cardiovascular son dos constructos modificables, porque podemos hacer algo, podemos trabajar en ellos. Entonces,
Para todas aquellas personas que os habéis sentido identificados, ¿no? Que habéis dicho, ostras, pues mira, yo creo que tengo un buen rendimiento porque hago ejercicio y además me cuido. Hago una dieta equilibrada, no fumo. Enhorabuena, porque este estudio no es un estudio de una universidad de Michigan, este estudio es de aquí, es de vosotros y de vosotras, y lo que nos está diciendo es que vais por buen camino, porque sois gente joven aún y que ya se está procurando hacer esta coraza, esta protección del cerebro frente a lo que va a venir después. Para la gente que no se ha sentido identificada, que dice, uff, pues es que yo quizá no hago mucho ejercicio físico y siempre que voy al médico me dicen que la tensión está un poquito alta. Lo mismo, volvemos a la misma idea de antes, es modificable. Por lo tanto, podéis empezar desde hoy mismo a intentar corregir o cambiar vuestros estilos de vida. Todo parece bien, ¿no? Parece que vamos bien, pero me imagino que en este punto tenéis la misma pregunta que yo me he hecho también durante mucho tiempo, que es, esto parece magia. O sea, ¿cómo puede ser que porque yo haga bombear mi corazón y fortalezca mis músculos, resulta que me están diciendo que esto tiene un efecto en el cerebro? ¿Qué está pasando? Hay muchísimos mecanismos que contribuyen o que lo que hacen es activar inercias y cosas que van a pasar en el cerebro. Voy a intentar contarlo de la mejor manera posible, ¿vale? Cuando hacemos actividad física hay un efecto inmediato y esto está totalmente comprobado. Solo por hacer ejercicio un día, directamente justo después vamos a tener un beneficio en nuestro estado de ánimo. ¿Por qué? Porque lo que vamos a hacer es segregar neurotransmisores, vamos a empezar a segregar serotonina, por ejemplo, que lo que va a generar es que nuestro estado de ánimo aumente. Y además este estado de ánimo se va a alargar en el tiempo. Por otro lado, os he contado que, claro, si haces ejercicio y tu salud cardiovascular es buena, vuestro rendimiento cognitivo también es mejor. Es decir, hacéis una mejor resolución de los problemas. Por lo tanto, cuando os enfrentéis a situaciones de estrés o ansiedad, vais a hacerlo de mejor manera, va a ser mucho más fácil. A nivel estructural, aquí vais a ver también un montón de palabras, ¿de acuerdo? Muy complejas, pero lo que ocurre realmente en el cerebro es que tenéis que imaginar que el cerebro al final es un órgano que lo que pide es sangre para funcionar. Entonces la sangre llega a este cerebro. Si hacemos ejercicio físico, lo que estamos haciendo es enviar más sangre al cerebro. Si llega más sangre, ¿qué necesita el cerebro? Generar nuevos vasos sanguíneos para conseguir que toda esta sangre realmente llegue al cerebro. Y esto es la angiogénesis. Cuando hay angiogénesis, es decir, cuando se crean nuevos vasos sanguíneos, lo que estamos consiguiendo es que haya una mejor perfusión cerebral. O sea, lo que hacemos es que llegue más sangre al cerebro y por lo tanto más oxígeno y más glucosa. El cerebro lo que tiene es más energía y al final más gasolina. ¿Qué ocurre si tiene más gasolina? Pues que se empiezan a desencadenar mecanismos que lo que generan es que las neuronas cada vez se conecten más, porque como tienen tanto aporte energético, son capaces de irse conectando más y mejor. Y no solo eso, sino que aparte de conectarse más y mejor, también la plasticidad cerebral o la conectividad cerebral también aumenta, porque al haber más neuronas conectadas entre ellas de manera eficiente, las redes que tenemos ya preestablecidas se hacen mejores, pero también se crean de nuevas. ¿De acuerdo? Un ejemplo súper práctico. Imaginad que queréis ir del punto A al punto B. Estamos en Barcelona y queremos ir a Montcada. Si hay solo una carretera, lo que va a pasar es que si hay algún problema, el que sea, vamos a tener un problema a la hora de ir hasta allí. Si empezamos a aportar, ¿no? El gobierno aporta dinero, con este dinero podemos construir, ¿no? Comprar más material y construir más carreteras, y ahora resulta que para ir de Barcelona a Montcada ya no hay una carretera, sino que hay 3.
¿Qué significará eso? Que si yo quiero ir y la carretera 1 está ocupada porque está encargándose de otras cosas, voy a tener aún la opción 2 o la opción 3, que además resultará que quizá son opciones más cortas, por lo tanto más eficientes. ¿Sí? Aún así, en este punto, volvemos a lo de antes, me diréis, vale, perfecto, te lo compro, ¿no? Todo el mundo lo tiene claro, hacer ejercicio es bueno, pero ¿qué hago? ¿No? Porque hay gente que sí que hace, pero hay mucha gente que seguramente me está viendo y dice, pues yo no tengo ni idea por dónde empezar. Este gráfico es una barbaridad, ¿vale? Es una revisión sistemática que hicieron compañeros nuestros, entre ellos, por ejemplo, doctor Pascual Leone. En esta gráfica hay muchas palabras, hay mucha cosa. Lo único, lo más importante que quiero que saquéis de esta gráfica es que, como veis, es una línea temporal, va desde el día 1 hasta 2 años. Y aquí lo que nos está expresando es los mecanismos que se desencadenan en cada una de estas semanas de ejercicio regular. ¿Vale? ¿Qué es lo más importante de aquí? Que aunque hay efectos al primer día de hacer ejercicio o a los 10 días en el cerebro, será a partir de la semana 12 donde van a empezar a desencadenarse todas estas cosas que os contaba de las carreteras. ¿De acuerdo? Por lo tanto, ya tenemos una primera pista. Aunque lo importante es empezar a moverse ya, si queréis un beneficio concreto a nivel cerebral, deberían ser 12 semanas. Ahora bien, ¿qué tipo de ejercicio, no? ¿Qué intensidad? ¿Cuántas horas? Aquí he hecho un pequeño resumen de las recomendaciones que actualmente nos da la Organización Mundial de la Salud. La franja azul nos habla de la actividad aeróbica, por ejemplo, correr o ir en bicicleta. ¿Qué nos dicen? Nos dicen que deberíamos estar activos o 150 minutos de intensidad moderada por semana, es decir, unas 2 horas y media por semana, o mínimo 75 minutos de intensidad vigorosa por semana, que sería 1 hora y cuarto, más o menos. ¿Qué es intensidad moderada? Pues imaginar, por ejemplo, esto cada uno lo tiene que graduar porque actualmente cada uno tiene un estado de forma, ¿no? Pero la actividad moderada tenéis que imaginar que es aquella que os genera pues una frecuencia respiratoria que se activa, respiráis más rápido, pero aún podéis hablar. Por lo tanto, es un esfuerzo pero controlable. Por ejemplo, pues correr muy suave, nadar o ir en bicicleta pero por un terreno llano. ¿Qué es la intensidad vigorosa? Es aquella en la que la frecuencia respiratoria ahora ya está bastante aumentada. Ya no podemos hablar. O si lo hacemos son palabras muy cortas. Ejemplos, pues ya estamos corriendo a un buen ritmo, estamos haciendo alguna actividad pues como fútbol o tenis, o subiendo unas escaleras rápido. También se puede hacer una combinación de las dos, ¿de acuerdo? O sea, no es o intensidad moderada o vigorosa. Podéis hacer una pequeña combinación de ambas. Aparte de la parte aeróbica, que también es lo que hemos estado comentando durante toda la charla, se ha visto ya que es súper importante combinar este tipo de ejercicio con trabajos de fuerza. Por lo tanto, lo recomendable sería mínimo 2 veces por semana hacer entrenamientos de fuerza como pues el levantamiento de pesas, algunas disciplinas del yoga o la escalada. Aparte de este plan, también es súper importante minimizar el tiempo de actitud sedentaria, es decir, ya de base ser activos, intentar no estar mucho tiempo tumbados o sentados. El problema es que también ahora mismo muchos de nosotros y de nosotras tenemos unos trabajos que nos requieren muchas horas, por ejemplo, de ordenador. La recomendación sería intentar romper esto, pues cada X minutos levantarnos para movernos un poco, subir algunas escaleras
o lo que sea. Y por último, esto va más enfocado a todas las personas que ya tenéis más de 65 años, pero también es recomendable al final para todo el mundo, que se debería hacer 2 días por semana de entrenamiento de equilibrio, ¿vale? Estamos hablando del tai chi, también de algunas disciplinas del yoga o de la danza. Al final, lo más importante de esto es que hay 1001 deportes. Es muy difícil encontrar la motivación, pero también hay 1000 formas o 1000 disciplinas que podemos encontrar que se adaptan a lo que nos gusta. Súper recomendable que las personas que no hacéis ningún tipo de actividad, que antes de empezar a hacer algún programa de estos, pues que hagáis una visita al médico de cabecera si no lo habéis hecho. Y si tenéis acceso, pues también es súper recomendable haceros una prueba de esfuerzo para aseguraros de que vuestro sistema cardiorrespiratorio va a poder afrontar dependiendo de qué esfuerzos. Mi objetivo, o el objetivo al final de todo el equipo de BBHI con la charla de hoy, era que os vayáis a casa teniendo la idea clara de que el cerebro y la actividad física van de la mano, que hacer ejercicio físico es muy bueno para nosotros, para la salud en general, pero aún es mejor para el cerebro. Que lo toméis como si fuera un plan de pensiones, ¿de acuerdo? Al final una inversión de ahora para el futuro. ¿Cómo podéis hacerlo? ¿Cuál es el gran resumen de esto? Pues intentar manteneros activos. No hace falta tampoco empezar de golpe, simplemente empezar a moveros y sobre todo también tener en cuenta y controlar vuestros hábitos de salud y alimentación, que podéis ir controlando lo que os decía con Regicor, y también pedir ayuda si tenéis dudas a vuestro médico de cabecera para que os resuelva lo que necesitéis. Así que nada, bueno, muchísimas gracias, y si tenéis preguntas, pues entre el doctor Tormos y yo intentaremos resolverlas. Muy bien, pues no sé si alguien en la sala quería hacer alguna pregunta. Sí, jo quería preguntar... Un moment, que et passo el micro i així des de casa també et senten. Perdó. Hola, buenas tardes. Hola. Doctora, perdó, ¿estás haciendo Goretti, la actriz? sí. Goretti. Perdón. Dentro de este estudio que estáis realizando, ¿habéis considerado dentro de los factores cardiovasculares una incidencia, entre otras que pueden haber, que sería el 30% de la población aproximadamente sufre lo que se conoce como FOP, que es el foramen oval permeable? Esto es una alteración entre circuitos del cardio, del corazón, que provoca pues una comunicación residual, en algunos casos, según algunas maniobras que pueden estar relacionadas incluso con el deporte, y puede provocar que ciertos coágulos no sean filtrados por el pulmón, sino que vayan a parar directamente al cerebro, creando ictus isquémicos desconocidos, que no se conoce la causa. Entonces ahora hay una serie de estudios que valoran la posibilidad de poder cerrar este FOP para evitar estos ictus, ¿eh? Entonces, claro, entiendo que sí lo habéis considerado, porque o no lo habéis considerado, y en cuanto alterarían algunos de los resultados obtenidos. La pregunta sería, pues, una vez considerados, si según qué tipo de actividad física, deportiva, que provocara que esta permeabilidad pues fuera mayor, con lo cual hubiera un riesgo mayor de que un coágulo pues por mala suerte pues pasara donde no debe pasar, provocar ictus. Entonces pues dije, bueno, pues ¿de dónde sale esto? Pues mira, sale de esta parte. Esta es la primera. Tengo otra, no sé si hacerla ahora o quizás después, es rápida. Bueno, si quieres, esta que tiene un componente más médico, si quieres la contesto yo. Fundamentalmente, o sea, el objetivo de hacer ejercicio es
aumentar la frecuencia cardíaca para que el organismo ponga en marcha mecanismos para que no suba. ¿Vale? Es decir, si yo me voy a coger el autobús y tengo que cogerlo e ir más rápido, voy a necesitar, mis músculos van a necesitar más oxígeno y más glucosa. Y mi corazón se va a poner a bombear más rápido. Bum, 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 bum. Entonces, esto, o sea, o sea, que el corazón se dispare no depende del ejercicio físico. Esto es inherente a la vida misma. Entonces, si tienes algún síntoma o algún indicio de que tu corazón va raro, pues lo que lo más recomendable es ir a que te miren el qué, ¿vale? Hay variaciones de lo que es la propia fisiología, variantes fisiológicas, como esa que comentas, que aumentan determinado riesgo, ¿no? Entonces, Goretti señalaba la importancia de vigilar tu salud, ¿no? Entonces, si tienes indicios, si has tenido un síncope, si tienes mareos, si cuando estás corriendo o cuando te aceleras notas algo raro, lo mejor es ir a hacerte un chequeo. Cuando haces deporte a partir de los 60 años, lo que te recomiendan es que hagas este tipo de chequeo y que posiblemente lo hagas a fondo, y eso incluye una prueba de esfuerzo y si hay sospecha, incluso una revisión por el cardiólogo que te haría una ecografía y que te detectaría esto. ¿Vale? Y esto es, pues muchas veces, es decir, nos gastamos mucho más en cuidar máquinas que son mucho más robustas, hablando del coche, por ejemplo, ¿no? ¿Vale? Entonces, este sería un poco el contexto y creo que es aplicable a todo en general. Es decir, queremos hacer ejercicio porque al aumentar la frecuencia cardíaca pone en marcha toda una serie de mecanismos que nos van a venir bien para mejorar la salud del corazón y para mejorar la salud del cerebro. Pero ojo, hay que hacerlo con cuidado y con esto, ¿no? No sé si hay alguna otra pregunta en la sala y luego volveremos a la segunda, ¿vale? Eli, aquest senyor d'aquí. Hola, muchas gracias. Yo quería saber si no se ha tenido, me parece que no en cuenta, si el ejercicio se hace en medio de naturaleza, cómo mejora y, bueno, si se ha hecho, si no se ha hecho, no te puedo decir nada. No me podéis decir nada, o si se tiene en cuenta, ¿no? De momento solo esto. No, es decir, nosotros lo que tenemos en cuenta es sobre todo, ¿no?, este valor que os decía de VO2 max. Lo que sí que cada vez hay más estudios de cómo cada disciplina deportiva y el contexto que conlleva cada una de ellas afectan también de una manera u otra al final al impacto que tenemos en hacer actividad física, y ya no solo a nivel cerebral, sino a nivel general, ¿no? Por ejemplo, hay estudios que dicen ahora que hacer actividad recreativa o deportiva en un entorno de naturaleza promueve disminuir niveles de dolor crónico en personas que lo sufren, solo por el hecho esto de estar en un entorno natural. Así que sí, se está empezando a investigar. Vale. ¿Os parece si lanzo una de las que nos están llegando por internet? Preguntaba, por ejemplo, y creo que es interesante, si el grosor del córtex viene determinado también por factores genéticos. ¿Hay gente que lo tiene más grueso ya de entrada y por tanto parte con ventaja? ¿Vale? Claro, que al final, aunque la anatomía, ¿no?, y la idea es que todos parece que somos iguales, al final específicamente y en estructura hay variabilidad, ¿no? Lo importante es ver que este grosor, ¿no?, que su funcionalidad se mantenga, que sea capaz de ser eficiente y responder al final a las demandas que tenemos a nivel cerebral. Esa es un poco la idea. Sí, yo creo que hay una idea que muchas veces hablamos de la genética como de la rueda de repuesto, ¿no? Todo es genética. O sea, nosotros, pero nosotros somos como somos por nuestra genética y podríamos ser como podríamos ser por nuestra genética. Depende de cómo se expresa nuestro código genético.
¿vale? ¿Por qué correr puede dar beneficios a corto, medio y largo plazo? Cuando tú te pones a correr, lo que haces es que, yo decía, tus músculos necesitan más glucosa y más oxígeno. ¿Y cómo le metemos más glucosa a los músculos? No podemos enriquecer la carga de glucosa en sangre, porque eso es tóxico y el organismo se encarga de no. De hecho, lo que necesitamos es que el músculo tenga más canales para entrar la glucosa. Necesita más puertas para meter más glucosa. Y las puertas son los receptores a la insulina. ¿Vale? Entonces, ¿y ahora cómo hago más receptores para insulina? Pues lo que acaba pasando, si tú haces suficiente ejercicio, es que estás haciendo demanda de esas proteínas. ¿Y estas proteínas de dónde vienen? Del código genético. ¿Y por qué tengo 100 canales de glucosa en el músculo y no tengo 150? Pues porque el código genético está girado de una manera que hace que sintetices 100. ¿Y podría tener 150? Sí. ¿Y qué tiene que pasar para eso? Que el código genético se pliegue de una manera distinta y sea más fácil leerlo. ¿Y eso es fácil? Sí, pero cuesta tiempo. ¿Por qué? Porque el sistema, el organismo no cambia de hoy para mañana de capricho. Si no es algo que va a ser beneficioso, entonces tú le tienes que decir continuamente, oye, necesito más, necesito más, necesito más. Y al final dice, bueno, no seas pesado, toma más. ¿Y qué pasa? Que eso no pasa solo en las células del músculo, eso pasa en todo el organismo. Con lo cual, si yo entreno, soy capaz de correr más tiempo y hasta a lo mejor un poquito más rápido. Pero cuando paro de correr, mis músculos siguen teniendo más receptores de insulina. Y si estoy un poquito más gordo, como es mi caso, pues entonces si hiciera más ejercicio, adelgazaría. ¿Por qué? Porque cuando hago ejercicio consumo más glucosa y cuando no estoy haciendo ejercicio también consumo más glucosa. Estoy aumentando el metabolismo. ¿Y esto qué tiene que ver con el cerebro? Pues porque los receptores, los canales de glucosa no solo aumentan en los músculos, sino que también aumentan en las neuronas. Y esos canales responden a una señal que es la insulina, que es un factor de crecimiento neural. Cuando el cerebro recibe insulina y mete glucosa dentro de las neuronas que consumen esa glucosa y consumen más glucosa se están activando más porque las necesito más, y el cerebro, que no es tonto, dice, pues entonces me interesa utilizar la insulina como un factor de crecimiento, con lo cual yo potencio las conexiones que utilizo. Pero si hago ejercicio además de potenciar las conexiones, esas conexiones se refuerzan más. Mi hija me dice, no voy a ir a correr, que tengo exámenes. Y yo, no, tienes que ir a correr porque tienes exámenes. Y ese es el mecanismo. Luego, la genética está detrás de todo, pero nosotros la podemos utilizar de una manera o de otra. ¿Lanzamos otra pregunta Sí. del chat o vamos a pregunta de sala? Espera, y una más que yo creo que estaba relacionada con cosas que habéis comentado. Comentaba, por ejemplo, han preguntado si el VO2 es bajo, ¿se puede aumentar? Yo creo que esta respuesta es precisamente lo que habíamos explicado. Es decir, si tú haces... ¿Qué es el VO2? Esto lo explicas tú. El VO2 max se puede aumentar. Sí que tiene una predisposición genética, ¿no? Lo que decía el doctor Tormos, pero se sabe que se puede aumentar. De hecho, hemos visto que en la muestra del BBHI hay pues unas medias, ¿no? Hay gente que está dentro de la media, hay gente que está por debajo, pero hay gente que está por encima. Eso ya lo que nos está indicando es que hay gente que está entrenada, que ha mejorado su VO2 max. Aún así, por ejemplo, pues ya sabemos que la predisposición nos va a dar unas herramientas o unos perfiles que no todo el mundo puede llegar. Por ejemplo, Kilian Jornet
tiene un 90 de VO2 max. Esto es un valor bestial, porque lo normal para gente entre 40 y 60 años aproximadamente estamos hablando de que un VO2 max normal es entre 30 y 40, ¿no? Entonces 90 es una barbaridad. ¿Que vas a entrenar, vas a llegar a 90? Difícil. Pero que si no llegas a estos 30, 40, si entrenas, sí que vas a generar que se desencadenen estos mecanismos y que al final tu cuerpo se convierta más eficiente y coja más oxígeno, eso es seguro. O sea, yo creo que más que nada es un matiz, pero cuando hablamos de VO max, lo que estamos haciendo no es la cantidad de oxígeno que puede llevar la sangre. Esta depende del número de glóbulos rojos que tienes, y el organismo también se encarga de que no suban, pero si no sería demasiado densa. Es la cantidad de oxígeno que tú puedes sacar de la sangre, ¿vale? Es decir, tú respiras, te llenas de oxígeno, el oxígeno pasa a los pulmones, de los pulmones pasa a la sangre, ¿vale? Y hay un volumen de sangre que no vuelve a los pulmones porque se lo han zampado tus células. Y el volumen máximo que tú te puedes zampar depende de la cantidad de oxígeno que puedas transferir, ¿vale? Y eso otra vez es lo mismo, es química. O sea, tú tienes que sintetizar metabolitos para que esa reacción se optimice y puede salir. Claro, si te pasas corriendo por ahí arriba por las montañas a más de 2000 metros donde casi no hay oxígeno y tal, pues tienes que adaptarte para sacar la máxima cantidad de oxígeno posible. El mismo concepto, ¿vale? Cuando yo no estoy corriendo, tengo esos metabolitos, luego estoy metiendo más oxígeno al cerebro. Como yo no dejo de utilizar el cerebro, tiene más oxígeno y está optimizando la conectividad, ¿vale? Hacemos ahora una ensalada. Acabarem amb tu, Sí, gràcies. Hola. Jo aquesta tarda estava amb la meva dona i dic, no sé si anar a la conferència o anar a córrer. I ella m'ha dit, vés a la conferència que ja t'estàs passant. Llavors la meva pregunta va al revés d'això. Jo venia aquí amb l'expectativa de saber si et passes quins efectes negatius poden haver-hi, no? Parlàveu de 175 minuts per no sé què, 75 pel més esforç. Teniu idea de la relació edat, minuts d'exercici, que és passar-se? Te respondo en castellano, para todo el mundo. Estos valores que os he dado, ¿vale? Os los pongo un momento para que los tengáis aquí. Estos minutos son los mínimos, ¿vale? Es lo mínimo que deberíamos hacer y que recomienda la Organización Mundial de la Salud. Por lo tanto, esto es lo basal. Claro, no hay valores, es que esto que me corrija el máximo te lo marca más tu cuerpo y Exacto. Tu sistema osteoarticular y incluso la propia reacción emocional al entrenamiento físico y al esfuerzo, que el beneficio, que el impacto que pueda tener para la salud cerebral en sí mismo. Es decir, esto depende, por ejemplo, de sobre todo en la edad, ¿vale? Yo creo que lo que tienes que calcular es que la cantidad de ejercicio no impacte negativamente sobre la estructura articular, sobre todo si haces ejercicio de impacto repetido, ¿vale? Pero no hay datos de que haya un exceso de ejercicio que resulte negativo para lo que es el funcionamiento cerebral, ¿no? Sí que es muy importante controlar, por ejemplo, sí que hay un término acuñado como un exceso de ejercicio, que es la vigorexia, o sea, es la delgadez extrema inducida por el propio ejercicio. Es decir, si tú haces mucho ejercicio y entras en catabolismo, es decir, consumes más de lo que estás metiendo, te puedes adelgazar demasiado. Entonces, no hay yo diría que no hay un límite de ejercicio a partir del cual no sea bueno, siempre y cuando esté adecuado a la manera en que tu organismo es capaz de responder a la demanda. Si lo llego a saber, lo grabo esto.
para decírselo. Vale. Comentaban aquí, bueno, comentan si se puede venir al Instituto Goodman para hacer una prueba de esfuerzo y medir el VO2, pues lo hacemos, que hablen con Goretti y no hay demasiado problema, ¿no? Dice, ¿es cierto que la única fuente de energía del cerebro es la glucosa? El cerebro fundamentalmente se consume glucosa, es decir, prioriza la glucosa, y además la parte más importante es que el cerebro lo que no puede hacer es consumir glucosa sin oxígeno. ¿Vale? Esta es la parte más importante, porque las neuronas no resisten la acidosis metabólica, ¿vale? Así como los músculos pueden tener agujetas, las neuronas no pueden permitírselo, ¿no? ¿Vale? A ver, alguna para... Sí, no sé si... Si al caminar disminuye la saturación por debajo de 90 o más bajo, ¿cómo podemos hacer ejercicio? Claro. Esto debería, lo que os decía, ¿no? Estos son al final como reglas generales. Al final cada uno también tiene que adaptarse a su situación actual. Entonces, tener en cuenta siempre ir al médico y aseguraros que todo está bien para poder hacer, depende de qué actividad. Vamos. Si simplemente andando, la saturación baja a 90, pues ya sabemos que eso es un umbral, es un límite. Sí. Y tenemos que ir exponiéndonos gradualmente y siempre siguiendo las recomendaciones del médico. Si la saturación de oxígeno andando baja por debajo de 90, eso es una insuficiencia respiratoria. Entonces pueden pasar dos cosas, o que la tengas, o que el sensor no vaya bien y se esté afectando por el movimiento, ¿vale? Pero en cualquier caso siempre es lo mismo, es decir, el ejercicio es bueno siempre y cuando nos podemos adaptar a él de forma fisiológica. Y esto es súper importante, es decir, si yo salgo a correr y me noto fatigado de la muerte, o estoy corriendo demasiado o no estoy respondiendo bien a ese ejercicio, entonces siempre es bueno el tener ese concepto de decir, hay que hacerlo y de manera controlada y con la supervisión que sea necesaria. Bueno. ¿Hay alguna pregunta? Sí. Una pregunta. En relación al esfuerzo o ejercicio físico. Hola. En relación al ejercicio físico, mi pregunta es si se considera también que aporte algo positivo los ejercicios de respiración, estilo pranayama, es decir, por ejemplo, inspirar ciertos segundos, luego hacer una retención y luego expulsar. ¿Se oxigena más el cerebro? ¿Aporta algo a lo que decís o no cuenta como apoyo o como aporte? Yo creo que son como caminos distintos, ¿no? Aquí estamos hablando pues de más el aporte de oxígeno por lo que comentaba el doctor Tormos, porque generamos esa demanda, estamos activando. Esos ejercicios sí que está demostrado que funcionan, pero para muchas otras cosas, ¿no? Por ejemplo, para el tema de la relajación. Aparte de que, si no me equivoco, van muy ligados con disciplinas que comentaba que sí que tienen beneficios distintos, pero también en el mundo del deporte, como es pues el yoga. Sí, hay una cosa que yo no quería que se me olvide, una reflexión, y es, si os habéis dado cuenta, hay una flecha que va de salud cardiovascular a mejora de salud cerebral, a mayor grosor del cerebro. Y esa flecha la puedes optimizar con el ejercicio. Y esa flecha, ¿vale?, el índice cardiovascular, genera y está asociado a una serie de cambios estructurales concretos. Y hay otra flecha en naranja, en forma de L, que está relacionada entre el ejercicio físico y el grosor cortical en otras estructuras y relacionada con otras funciones. Es decir, tener un corazón sano mejora la salud cerebral. Hacer ejercicio mejora el corazón y mejora la salud cerebral. Pero hacer ejercicio además da una
ventaja adicional a tener un corazón sano, ¿vale? Y ese es un tema importante, ¿vale? Y la pregunta es ¿por qué? ¿Vale? Y yo no sé si los que hacen aquí ejercicio o hacéis ejercicio, os ha pasado que vas a hacer ejercicio y dices, voy a hacer ejercicio a ver si me saco los problemas de la cabeza. Y oye, un fracaso impresionante. Porque estás corriendo y entonces te pones a pensar en los problemas y no quieres pensar en ellos y entonces te vienen más. Y al ratito llega la solución. A mí me ha pasado esto un mogollón de veces y lo he comentado y a mucha gente le pasa, ¿no? ¿Y qué pasa? Es que estás pensando diferente. ¿Por qué estás pensando diferente? Porque cuando tú te pones a correr, ¿cuál es la primera idea que te viene a la cabeza? Parar. Esto, es decir, sales y ya dices, bueno, ya me vuelvo, ¿no? Y te tienes que concentrar en no pararte. Tú cuando vas a andar no tienes que pensar en no parar de andar, pero cuando vas a correr te tienes que pensar en no parar de correr. Y si no controlas la respiración de manera efectiva, de manera propositiva, de manera voluntaria, te entra flato porque te descompensas. Con lo cual estás poniendo tu atención en estructuras que normalmente son autónomas, son automáticas. Estás pensando en algo que no es imprescindible de normal. Lo que estás haciendo es relajarte. ¿Por qué te estás relajando? Porque estás quitando recursos de gestión de los problemas de fuera para meter recursos a la gestión de los problemas de dentro. ¿Vale? En este sentido, esta práctica, este mecanismo, es decir, hay muchas técnicas de control de respiración cuando estás haciendo ejercicio. Y yo apostaría, ¿vale? Apostaría, porque no lo sabemos, pero hay una de mis hipótesis, me gustaría acabar de entenderla, es que este tipo de práctica pone en marcha mecanismos y patrones de conexión. No sé si han oído hablar de lo que es el default mode network, ¿no? Es decir, hay la red por defecto. Si tú pones a una persona en una resonancia funcional y le dices no piense en nada, seguro que está pensando en algo, ¿vale? Y si pones a 100 personas, seguro que están pensando en cosas distintas, ¿vale? Pero si tú sacas el promedio de esa actividad, lo esperable es que fuera aleatorio, y no es aleatorio. Hay áreas del cerebro que están conectadas entre sí independientemente de lo que tú estés pensando. Si todos estuvieran pensando en lo mismo, verías qué hace el cerebro cuando está haciendo eso. Si cada uno está haciendo una serie de cosas, eso se compensa entre sí y lo que te queda es la activación neural por defecto, el basal. Y si eso existe, ¿qué está haciendo? Lo que está haciendo es lo que hace el cerebro, regular el interior. Y el cerebro no solo está pendiente de lo de fuera, también está pendiente de lo de dentro. Lo que pasa es que no nos damos cuenta de eso. Cuando tú te vas a correr, estás utilizando estas estructuras, estás potenciando estas estructuras, ¿vale? Por lo tanto, muy importante. La salud cardiovascular es importante para la salud cerebral, pero hacer ejercicio es importante y de manera distinta. Si os parece bien, como el tiempo se agota, hacemos una última pregunta del chat y acabamos con este señor. Hay una persona en el chat que dice, cuando corres te vienen mejores ideas porque como aumenta la autoestima. Esta es otra teoría, doctor Tormos. Hay una persona que dice, habláis de personas de hasta 65 años. ¿Qué pasa si tenéis unos pocos más y estás empezando ahora a hacer ejercicio físico de forma regular? ¿Y qué tipo de ejercicio físico se recomienda? La fórmula para mayores de 65 es prácticamente la misma que os he enseñado también. Lo que sí que es importante es que se tenga en cuenta que
ya no por la edad, sino también a nivel personal cada uno, tener en cuenta que las intensidades, tanto vigorosa como moderada, ¿no? Yo os he hablado de que esto se puede medir de manera, pues con la respiración, si puedes o no hablar. Pero para estar seguros de que lo estamos haciendo bien y sobre todo bajo protección, ¿no? Adaptándonos a la edad que tenemos, existe una fórmula pues general, que es calcular la frecuencia cardíaca máxima de cada uno, que es 220 menos vuestra edad. Ese es el límite que se recomienda que no se debe pasar para estar en una situación de control de seguridad. Entonces, a medida que pasa la edad, ¿qué significa? Que esta frecuencia cardíaca máxima disminuye, porque a 220, pues en vez de sacarle 60, ahora le estoy sacando 70. Con eso se puede calcular en tantos por cientos cada uno y ver pues si estoy llegando a un límite de seguridad que no debería o no. Pero sí es recomendable que aunque seas mayor de 65 años, adaptes estas recomendaciones. De hecho, aún más. Última pregunta del chat, cortita, ¿eh? Sí, intentaré cortita y sencilla. La respuesta entiendo que no lo será. Habéis hablado de angiogénesis a nivel vascular. Neurogénesis, creo que no habéis hablado, pero parece ser que existe, hay capacidad. Niveles de insulina, la capacidad de regenerar. Entonces, daños cerebrales, digamos, ictus. ¿Seríamos capaces de regenerar la zona afectada por un ictus a base de angio, neurogénesis, potenciando el deporte y estos niveles y estas nuevas conexiones? Gracias. Actualmente lo que se está promoviendo, ¿no? es el concepto este de ejercicio terapéutico, no sé si lo conocéis, pero al final es hacer ejercicio pero adaptado a personas con patología. Y por ejemplo en el mundo de las patologías neurológicas como un ictus, el esquema este de los mecanismos que ocurren también ocurren. Lo que pasa que lo que estamos optimizando es que todas las zonas que están alrededor del área que está afectada empiecen a trabajar y sobre todo a intentar optimizarse y a empezar a resolver, ¿no? O encargarse de esas funciones que se han perdido. Entonces, ya no tanto lesión, sino perilesión, sí que se promueve, ¿no? El hacer ejercicio físico y sobre todo el aeróbico combinado con los tratamientos de neurorehabilitación, pues como la fisioterapia o la terapia ocupacional. Esto lo que hace es también un efecto sinérgico para que el tratamiento sea mejor, porque el cerebro está más preparado y más conectado, más irrigado para toda esa información que le vas a dar a través de las terapias físicas que entre mejor. Claro, o sea, en línea con esto, ¿vale? Pero ideas muy importantes. O sea, la neurogénesis es algo que existe, están ahí. No sabemos demasiado bien qué hacen las neuronas, pero sabemos muy bien que una neurona no reemplaza a otra, ¿vale? Luego, parece ser que una neurona madura o una célula primaria madura neurona y ahí van madurando. Hay nuevas neuronas a lo largo del tiempo y posiblemente lo que hacen es fortalecer conexiones o potenciar conexiones y como nacen con el tiempo, yo diría que participan de la sabiduría y de la experiencia, ¿vale? Pero no son neuronas de repuesto. Con lo cual, cuando tú tienes un ictus, hay neuronas que dejan de estar. Y eso genera un problema, una parte del problema, una parte de la clínica. La otra parte de la clínica es cómo funcionan el resto de neuronas que sí que tienes, ¿vale? Entonces, es decir, la pregunta es, ¿podríamos utilizar el ejercicio tal? Se intenta utilizar, pero no para reemplazar las neuronas que no están, ni para potenciar angiogénesis, que vamos a potenciar angiogénesis, pero la angiogénesis no va a reemplazar las neuronas, ¿vale? Lo que se trata es de optimizar la capacidad funcional que tienes para responder de la mejor manera posible a los estímulos y a las demandas, ¿no? Y ese,
O sea, lo digo porque a veces dices que sí y induce a pensar una cosa que es distinta de la que querías decir. Molt bé. Pues muchas gracias a todo el mundo. Gracias, Goretti, por todo.